Te doy gracias por la vida, por conocerte, por estar con mis hermanos aquí, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Que en este día, Señor, que no trabajé, me acompañaste todo el día, Señor. Hablándome en diferentes formas, Señor. Y por eso te doy gracias, porque eres bueno y fiel. Y tus promesas y tus palabras son verdaderas, Señor. Que todo lo que lea, Señor, todo lo que tú me des, no sea de mi carne ni de mi pensamiento, que sea tu Ruach HaKodesh que esté tomando control de mi vida, de este lugar, Señor, y de cada uno de mis hermanos y de que reciba esta palabra. Amén. Amén. Hoy ayer trabajé, pero hoy queriendo armar un bosquejo, algo. Tengo muchas cosas en la cabeza y estoy muy alimentada, como dicen, ¿no? Y bueno, el Señor me llevó a Malaquías 3, donde habla de esta palabra, esta bendita palabra que el Eterno nos dio, que es para muchos ofensivo, para nosotros agradable y de bendición, ¿no? Más para aquellos que aprendieron y no sufrieron al cumplirlo, porque muchos sufren y les cuesta aprender, y algunos aprenden ya después de mucho tiempo, de pasar muchas cosas. Pero para mí siempre esto fue de bendición. Cuando estaba en la iglesia cristiana, como después de volver al camino de papá, ¿no? De vuelta. Y dice así en Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, las naciones todas, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hallad alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Bueno, continúa más. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: dichosa, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Acá dice que Él no cambia, que Él es el mismo que fue en el principio, aquel que conocieron nuestros hermanos de Israel, aquel que liberó a ese pueblo, ¿no? Al pueblo que Él eligió. Y Él no cambia, Él es el mismo. Tenemos que tener el mismo temor. Dice que desde los días de nuestros padres nos apartamos de la ley de Él y no la guardamos. Volveos a mí, dice. Y dice: volveos a mí. Quiere decir que alguna vez estuvimos con Él y después lo dejamos. Dice: y yo me volveré a vosotros. Si no estamos con Él, si Él está lejos de nosotros, todo es más difícil.
Ha dicho Yahweh de los ejércitos, me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre? Sí, nosotros le robamos a nuestro Padre cuando no cumplimos los mandamientos. Y acá habla del diezmo, ese 10% que debemos de darle al Padre, y no lo hacemos, ¿no? Muchos conocen la palabra, muchos están en las iglesias, y muchos se van de las iglesias porque el Señor le pide el 10%. Y muchas iglesias se dividen por eso también, porque los hermanos se levantan en enojo, en celo, en muchas cosas, porque la bendición que el Padre nos da no es solamente de abundancia. El Señor nos da esa bendición espiritual de sanar nuestra vida. Él, al pedirnos este 10%, está probando nuestro corazón. Y Él no nos está devolviendo el 100% de ese 10% que dimos de nuestro sueldo. Él nos está devolviendo mucho más. Él nos está guardando. Y en diferentes formas, al salir y al entrar de nuestra casa, a nuestros hijos irse a los colegios, a la escuela, al no tocar, a no pisar un hospital. Inclusive ese shalom, esa paz, viene a través de esto también. Porque cuando no somos avaros y mezquinos, el Señor nos está dando paz. Nos regala esa paz que solo Él puede dar. Ese gozo, esa tranquilidad de que estamos haciendo lo bueno. Y que nuestra bendición viene de Él, no viene del hombre. Ni tampoco de nuestra fuerza. Inclusive cuando no trabajamos, el Señor nos da el pan. Así como a las aves, así como a los animales, así como Él cuida el campo, las flores, todo, Él nos cuida a nosotros. ¿Cuánto más a nosotros, no? Que preparó ese plan divino, porque estábamos ayer con Él y fallamos allá en los cielos, nos mandó acá y hasta preparó un plan divino para salvarnos de vuelta. Quiero compartir con ustedes, busqué quién le enseñó a diezmar a Abraham, el padre de la fe, de la obediencia, y encontré en Hebreos 7:1 al 10. Perdón por el tiempo. Perdí, lo tenía en mi Biblia, en serio, aquí. Y lo marqué acá. 10. Del 1 al 10, perdón, del 1 al 10. Dice así: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Eterno Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo: ¿a quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo? O sea que Abraham dio los diezmos de todo el botín que traía, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya generación no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham llegó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le dio al encuentro. Amén. Amén. Y nosotros aprendimos en Raíces Hebreas que Melquisedec representa a Yeshua, ¿no? A veces pensamos de que él era Yeshua, porque ahí cuenta de que no tenía ni padre ni nada, que no se sabía de él. Pero Abraham también diezmó. Y ese sacerdote lo bendijo. Y sabemos que él era un hombre prosperado, bendecido, ¿no? Y recibió la promesa de su descendencia también. Nosotros quizás ahora no lo vemos, ¿no? Yo veo a mis hijos esparcidos, pero por fe, por mi obediencia, aunque yo no esté, yo confío que el Eterno los va a traer, y también a mis nietos y a mis bisnietos. Amén. Porque por obediencia, Él fue el Padre de la obediencia, y Él, en la palabra del Eterno, nos dejó el legado de Abraham. Y podemos ver también en Génesis 28. Muchas veces dicen, cuando estamos en la iglesia cristiana, escuchamos muchas veces que el diezmo es para enriquecer al pastor. Que trabaje el pastor, dice, porque yo tengo que trabajar y dar. Si supieran la riqueza que uno recibe a través de esta obediencia. 28:20. Y dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti, dice Jacob. Amén. Y también fue un hombre prosperado, bendecido. Jacob Israel, que dejó las 12 tribus, ¿no? Y él fue muy bendecido. Y por él también nosotros, a través de la palabra y a través de cada generación, nos alcanzó a nosotros en este tiempo. Porque qué maravilloso es cuando nos enteramos que pertenecemos a ellos, ¿no? A esa tribu, a ese pueblo. No sabemos a qué tribu, yo no sé a qué tribu, pero por fe y por entrar en pacto, somos pueblo de Israel. Y desde que fui a la congregación, a la iglesia, mi mamá me llevó a la iglesia, nunca me dolió diezmar. Inclusive cuando llegué acá, a Raíces Hebreas, después de un tiempo que estuve rebelde,
le pedí al pastor, al Roy Walter, le dije, ¿en dónde podía poner mi diezmo? Y él me dio una cajita con muchas cosas escritas alrededor. Y fui a casa y comenté con mi mamá y en mi casa, ¿no? Con mi mamá y mi esposo. Si yo no le pedía al pastor, no me iba a pasar la cajita para dejar mi diezmo y mi ofrenda. Y yo sé que tengo que llevar mi diezmo. Y yo estaba preocupada. Y me habían dicho en ese tiempo mi mamá, no te preocupes por eso, porque ellos no buscan plata, me dice, ellos están sirviendo al Señor, me dijo, y no son como las otras iglesias. Y mi mamá tiene un antecedente de recorrer iglesias, ¿no? Que no es bueno, y yo sé que el Eterno confío que le va a quitar eso, pero está mal no pedir el diezmo. Nosotros sabemos como hijos de Dios, cuando conocemos los mandamientos, sí hay que decirle, porque ¿cómo le va a llegar la bendición al pueblo? ¿Cómo el pueblo va a crecer? Quizás hay formas y formas de decirlo, ¿no? Pero es bueno que la gente se entere, más que se entere por alguien del pueblo, no por el que siempre está dando la palabra y le está invitando a que diezmen, a que ofrenden, a que traigan su ofrenda por ese algo que están anhelando, porque para acercarnos al Señor también aprendemos de que debemos de traer una ofrenda, y cada ofrenda tiene un nombre también, eso aprendemos, pero no todos lo saben, eso no se enseña en las otras iglesias, es como ofenderlos y tener ese miedo de que se vayan, porque la mayoría se van. Y hace poco tiempo me contaron de que se levantó un grupo de una iglesia que servían al Señor cuando el pastor enseñó del diezmo, habló del diezmo y de la ofrenda. Un grupo de levitas se levantó con equipo y todo y no fueron más. Y nada, eso dolió en la iglesia, dolió al pastor y a los que se quedaron. Y hace poco pregunté si volvieron y no volvieron más. Pero el Eterno fue tan fiel que levantó el grupo de jóvenes y de ahí salieron los levitas. Aprendieron a tocar los instrumentos y ahora son los niños, los adolescentes, los que le están sirviendo al Señor. Amén. Y eso es hermoso, porque ese corazón está sano de los chicos que están sirviendo ahí. Pero ¿cómo uno se puede levantar en rebeldía así, irse, dejar la casa que le alimenta, los hermanos, los pastores que están orando por ellos, que están intercediendo por ellos? Sabemos que los dardos vienen principalmente a la cabeza de la congregación. Cuando uno empieza a guerrear por el pueblo, más se levantan, ¿no? Pero bueno, Dios conoce el corazón de cada uno y el Señor sabe por qué pasó eso. ¿Quién perdió? Los que se fueron, creo yo. Porque afuera pasan muchas cosas y ellos le abrieron una puerta al enemigo. La casa estaba limpia, como el otro día aprendimos, ¿no? La casa estaba limpia, perfumada, y de repente soltaron todo, y yo me imagino cuánto más vendrán, ¿no? Adentro de esa casa. Y después, otra vez, o el pastor que le toque, me imagino que estará intercediendo, limpiándolo, y no saben con qué vinieron, ¿no? Tampoco, con qué se quedaron ahí. Y bueno, el Eterno nos libra de eso a nosotros, que nuestro corazón está circuncidado, porque si nuestro corazón no estuviera circuncidado, nosotros no estaríamos acá. Amén. Cumpliendo esos mandamientos. Al aceptar esto, reconocemos de que somos pueblo de Israel. Al aceptar, traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, la primicia, ese pacto que hacemos, lo hacemos con gozo, porque sabemos de que el Eterno nos está librando. Yo nunca corro con mis hijos a los hospitales. Estos días estaba pensando, por circunstancias que uno vive, ¿no? Durante la semana con la familia. Tengo 50 años, todavía tengo a mi mamá conmigo.
y es una bendición. Muchas veces peleé con mi mamá porque somos las dos cabeza dura. Pero ¿quién tiene que ceder? La hija. Yo tengo que ceder, porque tengo que honrarle a mi mamá. Amén. Y es esa la mamá que Dios me dio. Antes que mi papá muera, 2 años antes que mi papá muera, yo le pedí perdón, pero no lo disfruté como me hubiese gustado disfrutarlo. Entonces Dios me está dando la oportunidad de tener a mi mamá todavía y honrarla y bendecirla, y esa es una de las bendiciones, que el Señor no me trajo con dolor a mí, a sus pies. Me trajo estando mal, sola, vacía, porque reconocí, pero Él me trajo. Yo podía llorar, pero no me iba a ninguna iglesia a buscar nada. Yo lloraba en mi casa. Yo no sabía en qué iglesia ir y no tenía miedo de pisar una iglesia, porque tenía miedo que no sea como yo quería. Hasta que el Señor me trajo. Y es el Señor el que trae. Y es el Señor el que prepara el camino y prepara el corazón para que seamos fieles a Él. Amén. Entonces, el diezmar, el ofrendar, es un mandato del Eterno. Y hay que hacerlo, porque si no le robamos. Y si le robamos al Padre, ¿qué de bueno podemos darle si le robamos a Él? ¿Por qué? ¿Porque no lo vemos? ¿Porque creemos que todo es por nuestra fuerza? ¿Qué creemos? ¿Que nunca lo vamos a ver? No es así, sí lo vamos a ver. Porque no es que cuando morimos se termina todo, como muchos dicen. O el Señor es bueno, el Señor conoce mi condición y sabe lo que necesito. Muchos dicen, prefiero darle a alguien que necesita que traer el diezmo a la iglesia, porque lo van a usar para ellos, para sus lujos, para sus comodidades. Pero la palabra no dice eso. En Deuteronomio 14, 22, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. O sea que nos alimentaremos ahí con su palabra, en esa congregación donde el Eterno pone su nombre. Nosotros conocimos el nombre del Señor siendo una iglesia cristiana, y nos quedamos sabiendo que otro era el nombre del Señor, y seguimos comiendo de acá. Y Dios fue fiel con nosotros, porque conocimos los diezmos, conocimos los mandamientos y aprendimos a cumplirlos. Y cada año vamos aprendiendo algo más profundo, que antes no lo veíamos, que antes no lo tomábamos en serio, porque antes la palabra era muy liviana, estaba adulterada la palabra antes. Y hoy la palabra en nuestra vida se cumple. Y el Señor de a poco nos va transformando, porque ve nuestra fidelidad y nuestro corazón. El Señor obra a través de su Espíritu Santo. Él nos conquistó. Él nos enamoró en el desierto. Y cuando llegamos a Él, ya no le pudimos decir no a los que nos pedían. Y muchas veces nos pidió el Señor que perdonemos. Y dolía perdonar, porque muchas veces quizás no tuvimos la culpa, porque estamos en un proceso. Pero reconocer que fallamos o que alguien falló y necesitamos pedirle perdón, porque el Señor nos manda a pedir perdón y nos manda a perdonar. Perdonar es olvidar.
Cuando olvidamos que el otro nos lastimó, ya no miramos mal, ya no miramos con indirectas, miramos con piedad y con amor. Amén. Entonces, el Señor, al circuncidar nuestro corazón, esta palabra la tomamos y no la podemos soltar. Ya sabemos todo lo que el Señor hizo por nosotros antes. No sabemos lo que va a seguir haciendo, pero si fue maravilloso lo que hizo antes, ¿cuánto más va a ser en el futuro? ¿No? Dice, comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días, y en el camino, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, dice el Señor. Amén. Ahí se rompe esto de que tenían que llevar semillas, ¿no? Granos, porque dice de la vaca, del cabrito, de todos los animales, dice, de todos los frutos, de toda la bebida, de todo podíamos venderlo y llevar el dinero. O sea que recibían, ¿no? ¿Quién dijo que no se tenía entonces, que no se le tenía que llevar el diezmo a los levitas, a los sacerdotes que estaban intercediendo por el pueblo, pagando, haciendo las libaciones por el pueblo? Y dice que no desampararemos al levita, o sea, nuestro roe, ¿no? No lo desampararemos, ni aquí ni en ninguna casa donde se hable la verdad. Después también leí en Números 18:21, que dice: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. O sea, que sí se le lleva al pastor los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo. Es mentira que es un espíritu inmundo que entra en la mente de las personas. También es la inclinación del corazón, ¿no? La inclinación que tenemos en nuestro corazón de no dar. Un día me dijeron: ¿por qué tenés que llevar siempre algo? Deja que gasten ellos, deja que compren, estás diezmando, ofrendando. Y por escuchar, empecé a perder, a menguar, mi bendición empezó a menguar. También me trajo angustia eso. Y la misericordia de Dios fue tan grande porque mi corazón se estaba endureciendo. Pero el Señor me enseñó a ser leal. En un tiempo fui desleal. Y el Señor me enseñó a ser leal cuando empezó a restaurar mi vida, cuando conocí su mandamiento. Entonces, un día hablando con mi esposo me dice: arranca eso de tu cabeza y de tu corazón. A vos no te importa si vos diezmás, ofrendás, vos lo haces de corazón.
Y si a vos te viene algo que te dice, lleva esto a la casa del Señor, hacelo, porque nunca el Señor te hizo faltar. Y es verdad. Amén. Nunca me hizo faltar. Y no me gusta darle poca cosa a mi papá. Me gusta darle lo mejor. Por eso creo que fue tan grande el amor de Dios en este año que pasó y el que continúa, que tanto limpió el Señor mi vida, tanto sanó mi corazón, que no puedo quedarme callada y no hablar de esto. Que hay que darle al pastor que te está alimentando, al pastor que te está cubriendo, que está con oración tu vida, nuestros hogares, donde nos alimentamos, donde recibimos esa palabra, que el diezmo de nuestro trabajo y de todo lo que recibimos, va si es para la casa de nuestro papá. ¿Por qué no? No hacerlo si está escrito en la palabra. Las congregaciones tendrían que aprender a enseñar esta palabra con autoridad, no con miedo, no dudando, para que el Eterno lo respalde cuando hable con la verdad. Amén. Y quiero cerrar con Lucas. No, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5. 17. Y dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo encontré otra versión que decía, pues la Escritura dice, no pongan bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Amén. Entonces, el ROE, el pastor de una congregación, aparte de trabajar en un trabajo secular, también trabaja para alimentarse espiritualmente él y poder enseñarnos a nosotros y a todo el pueblo, ¿no? Es digno de recibir su salario. Y no nos tiene que importar a nosotros en qué está gastando, porque él se lo ganó. Ese tiempo que invierte, ese tiempo que él se está preparando y alimentando para darnos la palabra, la verdad, él le está quitando a su familia, le está quitando a sus placeres, y merece lo que recibe. Y Dios siempre da lo mejor, y el pueblo tiene que ser agradecido por eso. Dice en Lucas 5, dice en Lucas 10 dice, que tengo muchos señaladores. Dice así, dijo Yeshua, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis de casa en casa. Amén. Lo dijo el Adón Yeshua cuando mandó la comisión de los 70. Y esto es para el pueblo, que no nos pasemos de iglesia en iglesia.
que nos quedemos en una casa, son pocos los que son fieles. Por eso el remanente siempre es pequeño. Pero hay que enseñarle a los que están llegando, y hay que hablarles así a la congregación, ¿no? Que sean fieles, porque el Señor es fiel. Amén. Él es fiel, y si somos hechura suya, tenemos que ser como Él. Ser fieles a una casa, ser fieles a un pastor, ser fiel a un solo Dios, ¿no? Amén. Y yo quiero dar gracias al Padre por esta palabra. Quizás no lo pude explicar bien, todavía no, me falta mucho por aprender, pero puedo dar como testimonio que Dios siempre fue fiel conmigo. Hay días malos y hay días buenos, pero el Señor nunca me desamparó, como dice su palabra, que el Señor no desampara a sus hijos, nunca. Amén. Y sí pasamos pruebas, sí pasamos adversidades, porque vamos a ser probados hasta que venga el Adón. Y tiene que encontrarnos dignos, limpios, fieles a Él. Y yo doy gracias al Señor porque tuve muchas pruebas. Hace casi un mes estoy en prueba. Y ayer el Señor me bendijo con algo que le estuve pidiendo hace tiempo. Yo y mi nieta le pedíamos una casa para la mamá. Y ayer mi hija pudo comprar la casilla. Amén. Y el fin de semana, si el Eterno lo permite, van a estar levantando la casita. Y antes de esto pasaron cosas, ¿no? Pero me tuve que poner firme y decir: esta es mi casa, lo que me dio el Señor. Quizás fue chocante para ella porque no es fiel al Eterno, pero hoy ella me dio las gracias y me dijo que gracias a Dios consiguió la casita. Y yo le dije que a veces tienen que pasar cosas para que el Señor le bendiga, pero que a ella le está tocando, solamente le está salpicando. Y le conté que su hija traía ofrenda en el nombre de su mamá para que le dé una casa. Amén. Para que le dé un trabajo. Siempre hay que ponerlo al Eterno en primer lugar. Pero el otro día escuché cuando la hermana Belén nos enseñaba que el Señor siempre tiene que ser primero el Señor en todo. Y el Señor sabe en qué somos, quién es o sea, cuál es la prioridad de nosotros, ¿no? Él conoce. Y yo trabajo, tengo que dejar mi familia, mis hijos van al colegio, pero cuando me levanto, el primero es el Señor. No soy una persona tan preparada, no soy una persona tan exigente tampoco, pero veo que el Señor ve esa sencillez que tengo. No me exijo a la excelencia en todo tampoco, pero creo que el Señor me hizo así y el Señor me ve así, y el Señor sabe dónde usarme así como soy. Y el Señor me trajo acá para que el Señor me trajo acá para que en este tiempo esté acá y dé gracias. Amén. Por lo que aprendí en este lugar, por el alimento que recibí cada día, porque hasta hoy, desde que el Señor me tomó de la mano y me trajo de donde yo estaba, en mi inmundicia, en mi pobreza, en mi soledad, y me estaba restaurando, el Señor siempre fue fiel conmigo. Y cuando no estaba mi esposo conmigo, estaba Él, siempre estuvo Él conmigo. Amén. Aunque uno diga, aprende, ¿no? Que el Señor no puede estar donde no es santo, donde no es puro. Pero el Señor está resguardando a Efraín ahí donde está, en su bajeza, el Señor lo está resguardando. Amén. Hasta que llegue a sus caminos. Y no dudemos cuando vamos a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo con qué intención lo estamos dando. Y el Señor conoce y escudriña el corazón, y todos vamos a rendir cuenta. El pueblo no se tiene que preocupar en qué gasta el pastor el diezmo, ni las primicias, ni nada. Es de ellos, se lo ganaron.
Entonces, el Señor hace justicia por todo porque es un Dios justo, justo, y no se olvida de lo que Él prometió. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Eterno les bendiga. Gloria.